¿Por qué equidad de género en las organizaciones públicas? Primero reconocemos las desigualdades, vamos a distinguir diferencias y vamos a tratar de equiparar esas desigualdades, procurando disminuir esas brechas que les contaba al principio. Y acá me parece interesante también incorporar esto de la planificación estratégica. Muchos de ustedes la habrán leído y forma parte de muchos de los documentos que circulan sobre nuestra temática, que es la Carta Iberoamericana de la Calidad de la Gestión Pública del 2008, en donde nos cuenta que este proceso estratégico que vamos a llevar adelante va a ser flexible, se va a adaptar y tiene que proponer soluciones para orientar a la administración pública a una visión u horizonte en un plazo determinado. Y qué mejor que ese plazo determinado sea hoy, y qué mejor que lo que nos va esa visión y ese lugar hacia donde llegar es un lugar donde haya equidad, igualdad de oportunidades y diversidad. Y para ello vamos a empezar a pensar cómo lo vamos a hacer. ¿Cómo es esto? Esto es un modelo clásico de planificación estratégica, lo único que yo ahí involucro, que a mí me gusta desde lo profesional y que tiene mucho sentido cuando trabajamos perspectiva de género y diversidad, tiene que ver con la identidad. Todos los organismos públicos tienen misión, visión, eso lo sabemos, pero la identidad es cómo nos ven, cómo ese organismo público o como ese área o como esa institución la ven las demás. O sea, ¿qué es lo que yo estoy comunicando hoy? ¿Qué es lo que comunico en mis redes? ¿Cómo me comunico? ¿Cómo me vinculo con los empleados y las empleadas? ¿Cómo me comunico con todo mi ecosistema? El FODA saben que forma parte de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, cuáles son las metas y objetivos, mi estrategia, cómo lo implemento y cómo lo voy a hacerle ese seguimiento. Esto es válido para una política pública, es válido para una acción, es válido para un programa, es válido para repensar lo que estoy haciendo en este túnel de planificación estratégica a través de la perspectiva de género. Y acá interesante en este contexto también, que hace mucho sentido, hay un término muy interesante que acuña Meyerson y Fletcher que tiene que ver con las estrategias de ganancias pequeñas. Cuando hablamos de la gestión pública y cuando hablamos o sea, orientada a esta igualdad y equidad de género, es un tema que es sumamente rico y como vieron yo estoy tratando de hacer un maratón muy rápido en poco tiempo, hay muchísimas aristas para aplicar, para reformular, para generar valor en lo que estamos diseñando en ese programa, en esa política pública, pero siempre tengan en cuenta que la estrategia de ganancia pequeña es algo que nos sirve para empezar a dar la conversación. Esta estrategia de ganancia pequeña es un pequeño avance, hablamos de baby step. Si yo de lo que estoy implementando logro un 10%, un 20% de lo que pensaba, estoy generando ya que la conversación esté instalada. Cuando hablamos de igualdad de género, cuando hablamos de perspectiva de género, hablamos de cambios culturales, hablamos de miradas, hablamos de organizaciones que ya tienen una dinámica. Por lo cual siempre es interesante tener en radar esto de la estrategia de ganancia pequeña, ¿no? Y acá tienen dos ejemplos, ¿no? Una política inclusiva o una política de igualdad de género. Una inclusiva, pueden ustedes pensar en atender y reducir factores sociales, económicos, culturales o políticos que dificulten, por ejemplo, el acceso a las personas de las personas a bienes y servicios o instituciones. Ahí hablábamos quizás antes también, en una cuestión de pandemia, si las empleadas, los empleados que tienen una mayor dedicación en su cuidado, en el cuidado diario y cotidiano de niñas y niños, cómo puedo articular como líder de ese equipo para que puedan seguir cumpliendo su rol dentro de la organización con esta nueva realidad, en donde sabemos que del otro lado hay una multiplicidad en esas tareas de cuidado, ¿no? Podemos hablar también de derecho de desconexión, en cómo generar que la política que estoy diseñando pueda llegar a generar que la otra persona pueda seguir aportando y lo desee, ¿no? Porque si no lo que nos pasa es esto, como les contaba en España, muchas personas mujeres dejan de trabajar para volver a cuidar a sus niños por una incompatibilidad horaria.